Hola muchachos, continuamos con el tema de ondas sonoras en la parte correspondiente a ondas del curso Fluidos, Ondas y Temperaturas. En esta ocasión vamos a hablar del llamado efecto Doppler, ese efecto que se reconoce cuando una patrulla, una ambulancia, una fuente sonora viaja y se tiene un observador fijo, pero también ocurre cuando el observador se está moviendo y algunas otras cosas más. Pero como de costumbre, primero vamos a hablar del repaso de la vez pasada. Bien, vamos a recapitular lo que hicimos, o más bien los resultados más importantes de la vez anterior. La vez anterior hablábamos de las características generales de las ondas sonoras. Dijimos que eran ondas mecánicas longitudinales, es decir, que necesitan de un medio material para poder viajar, y en principio lo pueden hacer a través de cualquier medio material. Claro está que no estoy hablando de términos de pérdida de energía, pero en principio puede ser cualquier material, puede ser un líquido, un sólido, etc. Su velocidad depende de las propiedades del medio de propagación y es una relación que tiene que ver con la propiedad elástica y la propiedad inercial del medio. Para fluidos, es decir, incluyendo líquidos y gases, tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad entre la densidad del fluido, en tanto que en varillas sólidas sería igual a la raíz cuadrada del módulo de Young entre la densidad del material. Otra cosa que habíamos comentado es que las ondas sonoras son audibles para el oído humano en el intervalo de 20 Hz a 20 kHz. Algunas personas pueden oír un poquito más arriba y cuando la persona ya es más grande, ya no es joven, escucha poquito abajo de los 20 kHz. Más bien, hasta poquito abajo. O bueno, se va perdiendo el oído. Y las ondas sonoras tienen un nombre, o sea, como aquellas que son en el intervalo 20 a 20 kHz, son audibles cuando tienen frecuencias menores a 20 Hz, se les llama infrasónicas, y cuando tenemos ondas sonoras a frecuencias mayores a los 20 kHz, se les llama ultrasónicas. Después hablamos también de las ondas sonoras sinusoidales. Dijimos que para las ondas sonoras sinusoidales, la variación de la posición de un elemento del medio está dada por una expresión cosinusoidal que involucra al número de onda y a la frecuencia de la onda sonora. Por supuesto, está multiplicado por una cierta amplitud. Y la variación en presión, que también ocurre a partir del valor de equilibrio, está dada como una expresión sinusoidal, es decir, hay un desfase de 90 grados entre la variación de la posición de un elemento del medio y la variación en presión a partir del valor de equilibrio. Esa amplitud de P máxima está dada por las características ρ de densidad, la velocidad, la frecuencia de la onda y está relacionado con la amplitud máxima de un elemento del medio o multiplicado por esta cantidad. Ahora, ¿por qué nada más vimos ondas sinusoidales? Bueno, lo que pasa es que existe, los senos y los cosenos son funciones ortonormales, es decir, pueden formar una base. Entonces, cualquier función puede ser escrita en términos de una llamada serie de Fourier, que es una suma de senos y cosenos. Por eso es que basta con estudiar con cierta profundidad las ondas sonoras sinusoidales, puesto que con eso ya sabemos para otro tipo de ondas, por supuesto cuando vienen combinadas. Otra característica de las ondas sonoras es su intensidad o nivel de la misma. La intensidad de una onda sonora periódica se define como la potencia por unidad de área. En este caso, cuando tenemos una onda
unidireccional, sustituyendo la potencia que se obtiene para una longitud de onda, se divide entre el área del tubo por el cual está pasando la onda sonora periódica, es igual a un medio de la densidad por B, y omega S máximo, ambas cosas al cuadrado. En el caso del desplazamiento, de la onda de desplazamiento, en términos de la onda de presión, es la amplitud de la presión, el cambio de presión más bien, al cuadrado, entre 2ρ por B. Sin embargo, si estamos hablando ya en 3 dimensiones, entonces hay que considerar que si tenemos, por ejemplo, una onda sonora periódica producida por una fuente puntual, lo que tendremos es un frente de onda esférico. Y en ese caso, la intensidad va a ser igual a la potencia, igual que antes, por unidad de área. En este caso vamos a considerar la potencia promedio y, por supuesto, como el área estará dada en términos de la distancia al cuadrado, la intensidad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de donde yo me encuentro, es decir, el observador con respecto al lugar donde se originó la onda sonora periódica. Otra manera de tratar la intensidad es hablar de nivel de sonido, la cual se da en decibeles. Y el decibel o la beta con que se define el nivel de sonido es 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad considerada entre una intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia se puede escoger de manera arbitraria. Usualmente lo que se hace es considerar el umbral de la escucha, que tiene una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Pues bien, vamos a empezar a hablar del llamado efecto Doppler y las cosas curiosas que ocurren cuando sea la fuente se mueve, cuando sea el observador se mueve, y depende pues de la velocidad con que ocurra ese movimiento. Entonces, vamos a considerar primero que nada una fuente fija y un observador fijo. Aquí tenemos una representación, estamos considerando que las ondas son esféricas, que es una fuente puntual y que se emiten frentes de onda esféricos de longitud de onda lambda y frecuencia f, y tiene una cierta velocidad de propagación esta onda. Ahora vamos a llamar a f' la frecuencia detectada por el observador. Es decir, ¿a qué razón el observador intercepta frentes de onda sucesivas o longitudes de onda sucesivas? En el caso de tener un observador estacionario y de tener una fuente estacionaria, lo que acontece es muy sencillo. La frecuencia que el observador escucha es igual a la frecuencia de emisión de la fuente. Otro caso diferente se tiene cuando la fuente está fija y el observador está moviéndose. Entonces vamos a suponer que esa velocidad del observador es menor que la velocidad del sonido. Como antes, mi fuente estacionaria emite frentes de onda esféricos de longitud de onda lambda y frecuencia f y velocidad de propagación v, que como sabemos es igual a lambda por f. Y sea f' la que detecta el observador. Es decir, cuántas veces se interceptan frentes de onda en el lugar donde se encuentra el observador, que como decimos está en movimiento. Entonces, la velocidad de los frentes de onda relativa a O, pues obviamente dependerá de si me acerco o me alejo de la fuente. Si me acerco a la fuente, entonces la velocidad del sonido estará, la velocidad prima, es decir, la velocidad de los frentes de onda relativa al observador, será la velocidad del sonido más la velocidad cero con la que, no es cero, más bien velocidad O con la que se mueve el observador. Y al revés, si el observador se aleja, entonces va a haber un cambio
en la velocidad prima, es decir, con qué velocidad llegan los frentes de onda a O. Entonces será V menos VO. Sin embargo, la longitud de onda no va a cambiar. La fuente emite y la longitud de onda es la misma. Por lo tanto, F' va a ser igual a V' sobre lambda, que sustituyendo ya es V más menos V0, dependiendo el signo más o el signo menos, sobre V entre F, lo cual nos dice que la frecuencia del observador, la F', cambia con respecto a la frecuencia de la fuente por un factor, que es 1 más menos la razón entre la velocidad del observador y la velocidad de la fuente. Recuerden ustedes que el signo más es para cuando el observador se acerca a la fuente y el signo menos cuando se aleja de ella. Veamos ahora qué ocurre cuando es la fuente la que se mueve y el observador está fijo. Vamos a ver primero el caso del observador, que está representado por el muñequito del lado derecho. Como ustedes pueden ver, la fuente emite el sonido, pero su frente de onda se queda esparciéndose en el medio y la fuente avanza. Conforme avanza, vuelve a emitir otro frente de onda y entonces el observador lo que escucha son frentes de onda que están más cerquitas entre ellos, es decir, que su longitud de onda disminuye. Como antes, vamos a suponer que el frente de onda es esférico, de longitud de onda lambda y frecuencia f, de tal manera que la velocidad de propagación es lambda por f. F' es la que detecta el observador. Entonces, el espaciamiento lambda' cambia. ¿Y qué tanto cambia? Bien, eso depende de la lambda emitida y de qué tan rápido se mueva la fuente. Es decir, mientras la fuente se mueva a una cierta velocidad, en un tiempo de periodo t, se recorrerá qué cantidad y eso hará que la longitud de onda se haga más cortita, en el caso del observador de la derecha. En el caso del observador de la izquierda, ocurre lo contrario, es decir, las longitudes de onda que oye el otro observador son más largas. Entonces, como lambda' es igual a b sobre f', en tanto que lambda es igual a b sobre f, entonces tenemos esta relación de la ecuación anterior, de la de arriba, de lambda' igual a lambda menos más bs por t. Entonces, la nueva frecuencia estará dada en función de la frecuencia vieja, es decir, la frecuencia de la fuente, por un factor que es 1 entre 1 menos más la velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido. Y ahora, ¿qué pasará cuando tanto la fuente como el observador se mueve? Vamos a suponer igual que la velocidad del observador es menor que la velocidad del sonido, que la velocidad de la fuente es también menor que la velocidad del sonido. Y entonces lo que ocurre es que depende de qué tan rápido se acerque el observador a la fuente, de tal manera que esa longitud de onda no se haga tan corta o tan larga. Entonces lo que vamos a tener es una cosa combinada. Vamos a tener que la f' que va a escuchar al observador va a depender de ese coeficiente en el caso de cuando se aproxima el observador o bien de cuando se aleja o se aproxima a la fuente, y va a ser 1 más menos B0 sobre B sobre 1 menos más BS, o sea, de la fuente, sobre B, multiplicado por la frecuencia que en principio tiene la fuente. Los signos, les digo, es más en el caso de cuando el observador se acerca a S y es menos cuando S se acerca a O bien se aleja, o sea, están invertidos los signos. Entonces, aquí les va un ejercicio
es de un muchacho que está dormido, lo despierta el despertador no se apaga y entonces se enoja y lo avienta por la ventana. Entonces, léanlo con calma. Aquí tenemos las soluciones para el inciso A y aquí para el inciso B. Lean, fíjense en las condiciones y fíjense en lo que les preguntan. Otro ejercicio dice que tenemos dos submarinos. Uno se aproxima al otro y uno emite y el otro recibe, etc. Léanlo con detenimiento y las soluciones aquí se las escribo. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando la fuente va a la velocidad sónica. Y aquí les pongo a nuestros amigos los supersónicos. Es decir, cuando nuestra fuente se mueve y nuestro observador está fijo, pero nuestra fuente se mueve a velocidades inferiores a la del sonido, tenemos la ecuación anterior. Esta ecuación no vale para el caso cuando la velocidad de la fuente sea igual a la velocidad del sonido, porque en todo caso tendríamos que se nos puede indeterminar la ecuación. Entonces, pero realmente, físicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando la velocidad del sonido es igual a la v, pues lo que va a ocurrir es que la fuente de onda se mueve tan rápido como sus frentes de onda generados. ¿Sí están de acuerdo? Entonces observen esta animación, que otra vez no es mía, es del señor, no me acuerdo, Brown, el que les dije en otra presentación. Entonces observen ahora cómo están los frentes de onda. Eso quiere decir que las moléculas del medio se apilan en una cosa que se conoce como frente de choque. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? La fuente avanza, va dejando su primer frente de onda y va avanzando, avanzando, avanzando y todos se juntan. Ese que está marcado ahí es pues el frente de choque. Ahora está todavía peor. Supongan que la fuente se mueve más rápido que la velocidad del sonido. ¿Qué ocurre? Obviamente, la ecuación que habíamos deducido antes ya no vale, porque esa es para Bs menor que B. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si la fuente se mueve más rápido que sus frentes de onda generados, observen cómo se ve esta cosa. ¿Sí lo ven? Ahora, vamos a suponer que allí en esa parte roja pequeñita, allí está un observador y más adelante hay otro. Lo que ocurre es que el observador oye de repente ese frente de choque. Entonces, lo que sucede es que al pasar por ahí, se oye un boom. Vamos a suponer en el otro observador, otro boom. ¿Sí están de acuerdo? Ese boom se oye de esa manera. Ahora vamos a ver más detalles acerca de esa onda de choque. Aquí les tengo una fotografía de un jet supersónico. O sea, ese boom lo escucha el observador, no lo escucha el del jet, porque las moléculas se están agrupando en ese frente de choque. Entonces, solo cuando llega al frente de choque al oído del observador es cuando se detecta. Pero vamos a ver cómo está. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que va avanzando la fuente con esa velocidad. Es la velocidad de la fuente, que sería esta, ¿no? Entonces, de aquí a acá hay una cierta distancia. Y la fuente, bueno, más bien, la velocidad del sonido por el tiempo se va creciendo conforme el tiempo va transcurriendo. Si transcurre menos tiempo, bueno, crece menos ese circulito que se está aquí representando, ¿no? Entonces, para cuando hace muy poquito tiempo que se emitió el frente de onda, tendré un círculo pequeñito, que sería el caso este que está aquí. Entonces, lo que está ocurriendo es que mi onda de choque forma una especie de cono. A ese cono se le llama cono de Mach.
esta omega 0 que está aquí, no es omega, esta B, esta W de 0 que está representado es la onda. Entonces, vamos a suponer que empieza en ese 0 y continúa emitiendo continuamente. Entonces, el radio del frente de onda, como ya lo dije, es B por T, en donde T es el tiempo desde la emisión de la onda. El S0 es el lugar donde inicia y el ST es el lugar al tiempo T. Y bueno, aquí está la onda de choque. Ahora, vamos a ver qué es eso del número de Mach. Aquí les dijimos que era el cono de Mach, pero hay un número que se llama número de Mach o Mach, porque me parece que el señor era checoslovaco. Entonces, ese se define, bueno, primero vamos a ver, como es un cono, entonces vamos a ver la apertura de ese cono, o sea, este delta que aparece aquí. Ese seno de teta, ¿a qué es igual? Recuerden que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿están de acuerdo? Entonces, si este es el ángulo teta, entonces el cateto opuesto viene siendo esta parte, ¿sí están de acuerdo? O sea, esta que está en la flecha azul. ¿Y cuál es la hipotenusa? Exacto. La hipotenusa es esta. Entonces, el seno de teta será B por T sobre BS por T. Que se puede uno olvidar del tiempo y entonces nos queda B sobre BS, en donde recuerden, B es la velocidad del sonido y BS es la velocidad de la fuente. S significa source, por eso. Entonces, el inverso de eso, el recíproco, es BS sobre B. A este número se le llama número de Mach. Y si ustedes recuerdan a Meteoro, él tenía un automóvil que se llamaba Mach 5 porque podía alcanzar velocidades 5 veces, o sea, su sonido, el sonido era 5 veces el de la velocidad del sonido en el aire. Entonces ahí tenemos el significado del automóvil de Meteoro. Y bien, para terminar esta parte, les voy a dejar unos ejercicios. No se los voy a traducir, ustedes léanlo con calma y después hagan una pausa, cópienlo, léanlo con calma y esta es la solución. En el siguiente ejercicio habla de un cowboy. Y entonces, este ejercicio es muy curioso. Por favor, piénsenlo con detenimiento y traten de resolverlo. Discútanlo en el foro. La solución son 826 metros y el inciso B, 1.47 segundos. El siguiente ejercicio se echa un rollazo, en realidad para explicar cómo se usa el ultrasonido en medicina para el diagnóstico de imágenes. Al final es una pregunta muy sencilla, casi que nada más es la definición de longitud de onda, etc. Y el resultado es 1.5 milímetros. Es informativo por el mismo texto, pero en realidad el ejercicio tiene poca dificultad. Bueno, esos son los dos resultados, porque preguntan dos cosas. Por último, todavía este ejercicio dice que hagan una demostración de la diferencia entre niveles cuando lo relacionamos a la razón de distancias de la fuente al observador a dos distancias diferentes. Este otro ejercicio es muy simpático. ¿Qué pasa si mi fuente está oscilando de manera armónica? ¿Cómo le escucho a un observador? Las respuestas son 439 Hz y 441 Hz. Y son 54 decibeles.